Mateo 16, 13. Al llegar Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cesarea de Filipo era antiguamente la ciudad de Paneas, porque estaba cerca de la montaña Paneo al noroeste de la Galilea. Al noreste, perdón. Donde los sirios y los griegos superaban a la población hebrea. Gobernada por el tetrarca Filipo, gobernante de una cuarta parte de una región. Lugar totalmente influenciado por la cultura griega y romana. Abundaban los templos y los romanos por todos lados. El nombre proviene de cuando Filio reconstruyó la ciudad en honor a Tiberio. César era la capital del territorio que gobernaba su hermano Herodes. Para distinguir otra ciudad llamada Cesarea le puso el nombre suyo Filipo. Esta ciudad Cesarea que está en el Mediterráneo, que está yendo para Tel Aviv. Esta Cesarea que estamos hablando está ubicada al lado del monte Hermón, que figura en el Salmo 133, 3. La barba de Aarón como el rocío que baja del Hermón. El monte Hermón está en el límite con Siria. Es el único monte helado de Israel donde hay deportes de esquí y todo eso. Es el que alimenta el mar de Galilea cuando se deshiela el lago Kineret. De ahí el Jordán y el Jordán el Mar Muerto, y ahí termina el hilo de agua. Pero ahora no se van a bañar, así que seguimos adelante. Acá, en este lugar, en el Hermón, es donde Pedro declaró que Yeshua es el Masías. Dice 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. 15. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro, nuestro amigo Pedro, el de siempre, dijo, tú eres el Masías, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la declaración de Pedro. Este dicho de Pedro es pura y sencillamente un descubrimiento personal y por revelación. Esto es lo que pasó, fue una revelación que sintió Pedro y por eso declaró esto. El Señor se retiró a este lugar Cesarea porque ya su fin estaba cerca y necesitaba estar a solas con ellos, porque todavía no estaban lo suficientemente preparados para seguir el ministerio. Entonces se aisló con ellos para terminar de ver cómo podía ser para formarlos. No estaban preparados lo suficiente para recibirlo totalmente, ni entenderlo tampoco. Y no había mucho tiempo. ¿Se acuerdan de la barca, cuando la alimentación de los 4.000, de los 5.000, que dudaban? Bueno. Este lugar estaba fuera del dominio de Herodes, que gobernaba Galilea. La población era gentil y allí podía enseñarles en paz a los discípulos sin que Herodes los moleste. Necesitaba ver si alguien lo entendía. Alguien que lo reconociera como el que era el Masías prometido de Israel. Tenía que ver si había alguien capacitado para continuar su obra y trabajar para su reino. Los veía flojos todavía en la fe en el Señor. Porque no estudiaban lo suficiente, parece. Si no había quien, era un problema. Si no había quien siguiera su camino, era un problema. Y el mensaje de salvación se iba a perder. Es por lo mismo que los sabios del judaísmo escribieron la Mishnah del Camará, el Talmud. Porque todo lo que se fue revelando de generación en generación por boca, la Torá se ve al pie, la Torá oral, todo lo que Dios le dijo a Moisés en Monte Sinaí, tuvieron que escribirlo para que no se pierda. En Babilonia se podían corromper fácilmente. Acá pasó lo mismo. El Señor está preocupado si iba a haber quien siguiera su camino y llevara la salvación a la humanidad. Si alguien se daba cuenta, entonces la obra del Señor estaba a salvo. Iba a seguir su camino. Por esto les preguntó quién era para ellos, para ver si sabían quién era Él, si estaban convencidos que realmente Él era el Hijo de Dios.
Este lugar de Sara era dedicado a los dioses paganos. Era un lugar donde podían además llevar su no mensaje de salvación y liberación. Era el lugar donde se podía plantar la semilla del Señor, porque eran todos idólatras. Dice 17. Entonces le respondió Yeshua: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Ruach HaKodesh, sin lugar a dudas. Pero tenía el Espíritu Santo dentro de él. ¿Quién no puede dudar? Si alguien se anima. Esta respuesta a los discípulos tenía que ver con el pensamiento común de la gente de esos tiempos, basado en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. 18:19 dice Deuteronomio: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablarle en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio estamos hablando, ¿eh? No estamos en el nuevo pacto. Ahora seguimos con Mateo. Sin embargo, Pedro confesó que Yeshua era divino y el prometido y esperado Mashiach. Pedro la tenía clara. Ahí vio el Señor un lugar donde alguien que podía sembrar, porque ya vio que Pedro estaba convencido. ¿Por qué Pedro estaba convencido? Porque ¿saben qué hizo? Supo escuchar a Dios. Se cayó la boca. Acostó la lengüita tranquila y escuchó las señales de Dios y sintió que él era el Mesías esperado. 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Hades, morada de los difuntos. Es el nombre griego del dios del inframundo y del inframundo mismo. Según los romanos, el inframundo está dividido en dos regiones: el Erebo, donde los muertos entran directamente apenas mueren, y el Tártaro, la región más profunda, lugar oscuro y funesto. En hebreo estamos hablando del Sheol y del Geinom. Apocalipsis 1:18 dice el Señor: y el que vivo y estuve muerto, más aquí, he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es el destino temporal de los condenados. El Hades es el Seol, lo que en hebreo es el Seol. Un lugar donde todavía se puede salir y ser salvo. El Geinom, que es el infierno propiamente dicho, es donde no se sale. No hay opciones. Ahí estaba el rico. Para luego ser arrojados al lago de fuego, al Geinom, el infierno propiamente dicho. La roca sobre la cual Yeshua construirá la congregación, iglesia, congregación, se refiere casi considera a Pedro, el primer gran líder de la congregación de Jerusalén. Pedro fue el primero. La primera iglesia eran Pedro, Santiago, que después fueron declarados heréticos porque estudiaban Torá y hablaban del obrar del Ruach HaKodesh, y fueron declarados heréticos en el siglo I. Más adelante Pedro recuerda que son la congregación construida sobre el fundamento de los apóstoles. De los apóstoles, los verdaderos apóstoles, no los que ahora se llaman apóstoles. De apóstoles. Es decir, recordamos por las dudas, apóstol era el que conoció al Señor y vio su resurrección. El Señor no va a aparecer de nuevo. Bueno, la segunda venida va a venir, pero ya no hay más apóstoles. Solamente los que estuvieron con Él y los que vieron su resurrección. Esos son apóstoles, los demás no existen. Y profetas con Yeshua como piedra angular. Primera Pedro 2:20 y 21, lo pueden buscar después.
Es esta fe de Pedro la que es el fundamento del reino de Dios en el nuevo pacto. Pedro. Pero claro, en esa iglesia eran todos hebreos, no había gentiles. ¿Y qué estudiaban? Torah. Dice 19. Lo que muchos dicen que está muerta. ¿Qué vamos a hacer? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y acá estamos. Y acá llegamos al punto. Y a ti te daré las llaves del reino. Por eso las famosas llaves del cielo de Pedro, ¿no? El llaverito. Como el mío más o menos, ¿vieron? El llavero mío. De acá del templo. Acá le agrego más llaves. Bueno. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Pero a quién se lo dice? ¡A Pedro! ¡A Pedro se lo dice! ¿Cómo yo voy a ir a desatar lo que Dios decidió? O desatar o atar. A Pedro le entrega ese poder. Hay que leer bien las Escrituras. Está hablando de Pedro, de nadie más. Vamos a ver más adelante de qué hablamos. Pedro es el fundamento del reino de Dios en el nuevo pacto. No todo, cualquiera de nosotros. Pedro es Pedro. ¿Nos queremos comparar a Pedro? Imposible. ¿Alguien sigue comparar a Pablo? Imposible. 16, 19. A veces tomamos poderes que no nos pertenecen. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo leí. Lo leo de nuevo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates, no dice todo lo que desaten, todo lo que desates, le dice a Pedro, que vos desates. En la tierra será desatado en los cielos. Pedro tenía esa autoridad. Una traducción más literal del griego, fíjense hasta en el judaísmo lo que hablan de este tema. Una traducción más literal del griego dice, todo lo que atarse en la tierra será como si hubiera. ¿Escucharon? Esta es una traducción literal del griego. Todo lo que atarse en la tierra será como si hubiera sido atado en los cielos. Hay una pequeña diferencia, ¿no? ¿Vieron cuando se manipula la palabra de Dios? Porque yo ahora les puedo decir que mañana los declaro misionarios y ato todo impedimento para que no lo sean. Es decir, que mañana tienen que ser misionarios, si no vienen y me pegan una piedra por la cabeza. Mejor no se lo digo porque me van a tirar la piedra y me van a romper la cabeza en serio. ¿Cómo puedo creerme que yo tengo ese poder? Somos humanos, no somos divinos. Pedro fue algo especial. El Señor sabía a quién le da ese poder y esa autoridad. Sabía a quién. Y todo lo que desatares en la tierra será como si hubiera sido desatado en los cielos. Como si hubiera. Para la Iglesia Católica esto es la base para la existencia del Papa y la Iglesia. Es decir, que a Pedro se le dieron las llaves para excluir o incluir a las personas del cielo y para absolver a las personas o no de sus pecados. Por lo tanto, Pedro llegó a ser el obispo de Roma y por lo tanto dio poder y derechos a los obispos de Roma. Así lo establecieron. Obispo tiene que ver con un puente entre Dios y los hombres. En griego, Pedro es Petros y Petra es una roca. El nombre arameo de Pedro es Kefa, que en arameo es una roca. El Señor le dijo, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi congregación, asamblea de los creyentes. Iglesia y sinagoga es lo mismo. Son sinónimos, uno en griego, otro en hebreo, nada más. En el judaísmo esto es conocido porque los rabinos a Abraham le decían la roca.
¿Vieron cuando yo canto Tzur Israel, Kumá, Besrat Israel? Tzur es roca en hebreo. Estamos hablando de la roca. A Abraham le decían la roca y decían, cuando el Dios Santo vio que Abraham iba a levantarse, le dijo, mira, he descubierto una roca, Petra, Eben en hebreo, para edificar el mundo encima. Abraham era esa roca sobre la cual se iba a edificar la fe, el padre de la fe. Pedro es esa roca sobre la cual se iba a edificar la nueva congregación de los creyentes, de judíos que creían en el Señor. Nos vamos ubicando en tiempo, espacio e interpretación. Por lo tanto, Dios llamó a Abraham roca, Tzur. Isaías, del texto hebreo 51:1 dice, del texto hebreo, no de la traducción. Oigan a mí los que siguen la justicia, 51:1 de Isaías, si quieren anótenlo. Oigan a mí los que siguen la justicia, que buscan al Eterno. Miran a la peña, roca, de donde fueron extraídos, y a la cavidad del pozo donde fueron sacados, 51:2. Miren a Abraham vuestro padre y a Sara que él concibió a ustedes, porque a uno lo he llamado, he bendecido y aumentado a uno, Abraham. Abraham era la roca en que se fundaba la nación y el propósito de Dios. También normalmente en Tanakh se lo considera Dios la roca y por esto le pone este nombre a su amigo Abraham, el padre de la fe. Llamar roca a alguien en el judaísmo era el elogio más grande que podía haber. Por eso el Señor lo llama la roca Pedro. El judaísmo era el elogio más grande que podía, ya que eso podía venir solamente Dios y a él llevaba todo pensamiento cuando se hablaba de la roca. Solo Dios podía poner este nombre a alguien. ¿Y quién menos que Abraham? Por supuesto, el padre de la fe. El que lo siguió sin ver ningún milagro. Así, de esa misma manera como Abraham, Dios lo honró a Abraham y Yeshua lo honró a Pedro. De la misma manera. Y con toda la responsabilidad que implicaba. Momento. Que se las regalo esa responsabilidad, ¿no? En definitiva, la roca era la fe de Pedro en el Señor. Así como Pedro llegó por revelación del Espíritu Santo a saber que el Señor era el Mesías, así Abraham se dio cuenta que este era el Dios que lo había creado. De la misma manera. Pedro pasó a ser la primera piedra en que se fundó la congregación de Yeshua. Como Abraham fue el primer hombre que creyó en este Dios único. Pero fue el primero en comprender quién era el Señor. Todos los que reconocen esto son piedras vivas, añadidas al edificio de la congregación de Yeshua. Añadidas. Pero Pedro es la base. Cuando dijo a Pedro que era la roca, no quiso decirle que la asamblea de los creyentes dependería de Pedro. Ahí está el problema. La Iglesia Católica cree que toda la Iglesia depende del Papa. Allá ellos. Son sus creencias. No quiso decir que la asamblea creciente, o sea, la eclesia, dependería de Pedro, sino que esta congregación comenzó con Pedro. Porque la asamblea creciente depende de Yeshua y no de los hombres. Depende de Dios, no de los hombres. La Iglesia Católica creen que ellos dependen del Papa. Allá ellos. Pero sabemos que dependemos de Dios directamente. Que Yeshua es nuestro intercesor ante el Señor, ante el Padre. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Pero el que me ve a mí, ve al Padre, dice. El Padre y yo somos uno. Cuando habla de las puertas del Hades, no prevalecerán contra la congregación. Lo que está diciendo, que nunca el mal prevalecerá contra su congregación. ¿Cuántas veces expliqué? Que lo que se le entrega a Dios, Dios no permite que nada ajeno a él entre. ¿Se acuerdan que lo explico muchas veces esto? La Mesuzá. La congregación, eclesia, en realidad representa el cuerpo de los creyentes acá en la tierra, no un edificio. En tanto que el reino de los cielos está formado por los dominios terrenal y celestial. Pues decimos que venga tu reino en la tierra como en el cielo, que se haga tu voluntad.
Vénganos tu reino, dice, ¿no? El Padre nuestro. Lo que está diciendo este versículo es que aquellas cosas que son deseadas por Dios en el reino de los cielos son reproducidas por la congregación en la tierra. Pero ¿quién lo decide? Dios. Nadie más. ¿Se entendió esto? Quedó claro, ¿no? Como el agua o como el petróleo. La congregación está formada por creyentes fieles que reconocen la divinidad de Yeshua HaMashiach, como Pedro. El Mashiach es la roca sobre la cual se forma la asamblea de los creyentes. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Él es el fundamento de todo. Ningún ser humano. Así que no compren cuentos, por favor. Los cuentos son buenos comprados para leerles a los chicos cosas lindas, no mentiras. Y menos si son mentiras sobre la palabra de Dios. Acá no da señal ni se habla de nada que pueda ligar o desligar personas. No se habla de nada de eso acá. Tanto en este versículo 16-19 lo leemos. Y a ti te darás del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será atado en los cielos. Vamos a Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se ate en la tierra será desatado en el cielo. Dice exactamente lo mismo en cuanto a cómo se debe perdonar. Los creyentes nunca pueden tener decisiones concluyentes sobre cosas. Los creyentes no pueden tomar decisiones sobre las cosas. El que decide todo siempre es Dios. Pedilo y dalo por hecho. ¿No es adivinación eso? Suena a adivinación, ¿no? O suena a imponerle a Dios lo que tiene que hacer. Si yo lo doy por hecho es porque digo que Dios lo va a hacer. Y si Dios decide que no, ¿qué hacemos? ¿De qué me disfrazo? Voy a una casa de disfraz y me pongo algo en la cara porque no puedo aparecer en el púlpito yo con esta cara. Solamente pueden confirmar las decisiones que ya fueron tomadas por Dios en su reino. Eso es lo único que puede hacer el ser humano. Lo que Dios ya confirmó y ya declaró y ya lo reveló. Reveló que iba a mandar a su Hijo a salvar a la humanidad y lo hizo. Y dijo que si yo sigo sus caminos voy a ser salvo porque Él me bañó con su sangre. Y eso lo creo. Tanto en el cielo como en la tierra en realidad se refiere a lo que ya fue ligado o desligado en los cielos primero. Lo que ya decidió Dios atar o desatar. No lo que decido yo. ¿Desde cuándo? Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma un contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la congregación. Si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicano, es decir, volalo. 18:18, lo que ya leí. Alguien nos tiene que las llaves significan la autoridad que se tiene para llevar a cabo la disciplina. La llave da poder de apertura o cerrar algo. Hay quienes sostienen que las llaves dan la autoridad para anunciar el perdón de los pecados. Yo te absuelvo. ¿Y a mí quién me absuelve? Yo te absuelvo, me absolvés y hacemos negocio. Él me tiene que absolver, no yo, ni el vecino. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Ruach HaKodesh. 20:23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esto se los dice Yeshua a los discípulos,
Luego su reacción cuando les muestran las marcas del suplicio. A sus discípulos, los elegidos. Otros tienen que hacer, puede ser la oportunidad de traer gente al reino de los cielos presentando el plan de salvación. Eso sí. Muchos líderes religiosos creían que tenían las llaves del reino e intentaron excluir a algunos. No podemos abrir o cerrar el reino de los cielos para otros, pero sí podemos mostrarles la puerta de acceso. La puerta de acceso es esta palabra y mostrarles cómo caminar. Nosotros no podemos abrir o cerrar nada. Dios abre las puertas y abre los corazones. Podemos acompañarlos para que vean el camino y mostrarles cómo se ingresa. Después es un problema de la persona con Dios. Esto es para los creyentes, los que buscan al Señor siempre van a estar abiertas. Porque el Señor quiere que más almas entren a su reino. A Pedro se le dio algunos privilegios y obligaciones que se le impusieron. Y Yeshua le dará las llaves del reino. Esto es poder especial. Los rabinos decían, las llaves del nacimiento de la Yeshua y de la resurrección de los muertos pertenecen a Dios solamente. Ningún gran rabino se le hubiera ocurrido atar o desatar algo. ¿Qué es eso? Solo tiene poder para enviar lluvia, para crear vida y para hacer que los muertos vuelvan a la vida. El nuevo pacto se refiere a Yeshua, a nuestro Señor, que sabemos que volvió a la vida. La tumba está vacía. Y no porque se llevaron el cuerpo, porque resucitó de entre los muertos y venció al enemigo. Apocalipsis 3:7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Es un derecho divino. Fuera cual fuera la promesa hecha a Pedro, no se puede interpretar de ninguna manera como la anulación o infracción de un derecho que solo es de Dios. Jamás. Isaías 22:22 dice, entregaré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, él cerrará y nadie abrirá. Y se refiere a Eliakim, administrador del palacio de Ezequías. Pero iba a ser el mayordomo de la casa de Dios, su congregación. Pedro era el mayordomo, el encargado de cuidar eso. Así como Adán era el mayordomo de la creación, Pedro era el mayordomo de la congregación de Dios. Mayordomo del reino. Su misión sería abrir y no cerrar las puertas del cielo. Es lo que pasó de alguna forma en el Pentecostés. Dios abrió las puertas de los cielos y fue la irrupción del Ruach HaKodesh. Lo que está diciendo con atar y desatar es que Pedro, como otro verdadero seguidor del Señor, y que conoce los caminos de Dios, puede atar y desatar, pero ¿qué cosas puede atar y desatar? Porque el que hace lo que quiere es el Señor y nadie más. ¿Qué cosas podía Pedro atar y desatar? Y yo, por ahí una soga al cuello de alguien para colgarlo y que se deje de jorobar, qué sé yo, no sé, veremos. El atar y desatar es el poder que le da Dios a Pedro y a sus discípulos, el exponer a las personas los pecados humanos y los ataría a sus conciencias y que luego los desataría de sus pecados mostrándose el amor del Señor y su obra salvadora y el perdón de Dios. Eso es el atar y desatar que Pedro podía ejercer. En el judaísmo esto se utilizaba en sentido figurado, tenía que ver con decisiones de los grandes maestros y grandes rabinos. En el pensamiento hebreo era permitir o prohibir. Atar algo era declararlo públicamente, ya que esta persona estaba atada a un compromiso de cumplir con no realizar cosas prohibidas. Desatar era declararlo permitido, era lo corriente con las cosas de Torah. Lo que le está diciendo a Pedro y Yeshua es tener responsabilidades delicadas y pesadas. Se hace el guía y director de la asamblea de los creyentes y las decisiones que tomes afectarán las almas de las personas. Estas no son formas eclesiásticas, sino que corresponden a la salvación. No tienen nada que ver con la congregación. En Yeshua se encuentra la realidad y la verdad, porque Él es la verdad desde el principio al fin, alfa y la omega, la alef y la taf. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, es la llave del símbolo de autoridad.
Aquí encontramos al Señor que tiene la autoridad definitiva que nadie puede poner en duda. Apocalipsis 1:18 dice, y tengo las llaves del Hades. Bereshit 22:17 dice, pues bendecir habré de bendecirte y acrecentar habré de acrecentar a tu descendencia, cual estrella de los cielos y como la arena de las orillas del mar. Y poseerá a tu descendencia las ciudades, las puertas de sus adversarios. ¿Se acuerdan? Las puertas de sus enemigos. Es decir, su descendencia iba a abrir o cerrar las puertas de los enemigos. Si no las abre, era atarlos o desatarlos. 22:18, y serán bendecidos por tu descendencia todas las naciones de la tierra, puesto que has obedecido mis mandatos. En el Tanaj, falta poquito, en el Tanaj hay una historia. Ezequías tenía un mayordomo fiel, que se llamaba Eliaquim. Estaba a cargo de toda su casa y era el único que podía dar acceso a la presencia del rey. Isaías oyó decir a Dios acerca de este mayordomo fiel, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Lo leímos un ratito. Ezequías, rey de Judá, esto tenía en su cabeza Juan, que Yeshua es el único que tiene autoridad para admitir la nueva Jerusalén, la nueva ciudad de David. Todo este reino de los cielos a todos los creyentes es el único camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. La gran promesa del Mashiach ha resultado que él ha puesto delante de los creyentes de Filadelfia una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué significa eso? Se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. 1 Corintios 16:9. 2 Corintios 2:12. Abrir una puerta pues significa que la abramos e iniciemos un lugar nuevo entregado a que nos haga una posibilidad de llevar su palabra. Filadelfia era una ciudad fronteriza y así como fue una puerta abierta para la cultura helenista, luego lo fue para la fe en el Señor. 16:20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Yeshua el Mashiach, porque él pedía que no se difunda quién era, porque todavía no estaba la gente preparada para recibirlo y entenderlo. La gente no estaba preparada todavía. Por eso decía muchas veces, no digas nada, vete y no digas nada. No era el tiempo todavía. Conclusión. Por esto dije ayer lo que dije. Solo Dios ata o desata. Les dio ciertos poderes a sus discípulos, nadie más. No dijo por perpetuidad para toda la descendencia. En ningún lugar. A ninguno de nosotros nos dio autoridad para atar o desatar absolutamente nada a ningún otro ser humano. Lo único que podemos hacer es mostrar a la gente que está en falta. Lo único que podemos hacer, acompañarlos para que cambien su actitud y puedan caminar los caminos de Dios. Pero ningún ser humano puede atar o desatar decisiones del cielo, bajo ningún punto de vista, porque todos estamos compitiendo con la autoridad de Dios. ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? ¿Quién puede darse la autoridad de semejante cosa? O declarar que va a pasar algo que todavía no pasó y que Dios no decidió. Solamente lo voy a creer si me muestran que Dios bajó personalmente y le dijo, mira, esto es así. Tengo que ver la filmación. Que el Señor les bendiga.